Proyectos militares de Turquía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a hacer un repaso a lo mejor de proyectos militares que actualmente están sacando adelante las Fuerzas Armadas de Turquía. En el video conoceremos sus mejores proyectos navales, proyectos aeronáuticos y finalmente sus proyectos terrestres. Estos proyectos sin duda alguna convertirán a Turquía en una potencia militar mundial y sin duda en uno de los principales exportadores de armas del mundo. Y bueno, sin más, empezamos. Proyectos navales. Actualmente la Armada turca está desarrollando lo que será su futuro portaaviones de la clase Muhem, que será más grande que el buque de asalto anfibio TSG Anadolu y se espera que tenga 285 metros de largo, 72 metros de ancho y 60.000 toneladas de desplazamiento. También están desarrollando sus futuros destructores clase TF-2000, que estarán equipados con sistemas de armas diseñadas y fabricadas en Turquía. Asimismo, avanzan en la fabricación de 8 nuevas fragatas clase Estambul, las cuales están armadas con misiles, torpedos y radares de producción turca. Otro importante proyecto es el desarrollo y producción de un submarino de ataque diésel eléctrico del denominado proyecto Milden. También se continúa con la construcción de 8 nuevos buques de patrulla de alta mar de la clase Hisar. El proyecto Hisar contempla la construcción de 10 nuevos patrulleros OPV, de los cuales ya hay 2 unidades en servicio activo. También están desarrollando un nuevo buque de ataque rápido FAC para reemplazar a sus buques de este tipo actualmente en servicio. También se desarrolla nuevos buques cazaminas y nuevas embarcaciones de desembarco LST. También desarrollan un sistema de enjambre de buques de superficie no tripulados USV denominado como Albatros S. El sistema Albatros serán equipados con buques de superficie no tripulados Sankar. También desarrollan lo que será el primer buque de superficie no tripulado armado de Turquía, AUSV, denominado como ULAK. Y por último, están desarrollando sus nuevos vehículos submarinos no tripulados, UUV, denominado como Derengos. Proyectos aeronáuticos. En junio de 2024, el gobierno de Estados Unidos confirmó la venta de 40 nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea de Turquía. En noviembre de 2024, Alemania aprobó la venta de 40 nuevos cazas Eurofighter Typhoon para la Fuerza Aérea de Turquía. La industria aeronáutica turca avanza con la puesta en servicio del avión de instrucción y ataque ligero TAI Hurkus B y el desarrollo del renovado Hurkus 2. También se avanza con el desarrollo y puesta en servicio del avión de combate no tripulado furtivo Bayraktar Kızılelma, el desarrollo del nuevo UCAP furtivo TAI Anka 3, el nuevo helicóptero de ataque TAI T-929 Attack 2, el nuevo avión de instrucción avanzada y caza ligero TAI Hurjet. Pero sin duda alguna, el proyecto aeronáutico más ambicioso de la industria militar aeronáutica turca es el desarrollo y puesta en servicio de su caza de quinta generación Taycan. Para 2028 también se tiene previsto el lanzamiento de su nuevo satélite de inteligencia militar, Göktuğ 3. Y por último, en 2023 se completó con éxito el disparo del misil tierra-aire de largo alcance Siper Block 2 contra un objetivo ubicado a 150 km de distancia. Este misil probablemente entre en servicio en 2025 y actualmente se desarrolla el Siper Block 3, que tendrá un alcance superior a los 180 kilómetros. Proyectos terrestres. Turquía actualmente está desarrollando el misil antitanque guiado de largo alcance Lumtaş GM Block 2, el cual tendrá un alcance de más de 32 kilómetros lanzado desde tierra y de más de 50 kilómetros lanzado desde el aire. Se espera que este misil sea integrado a las Fuerzas Armadas turcas en el 2025. Roketsan también está desarrollando el misil antitanque de medio alcance Lumtaş, el cual tendrá un alcance de 4 kilómetros. Los turcos también desarrollan el misil balístico de corto alcance Tayfun, el cual tendrá un alcance de unos 560 kilómetros. Se espera su pronta producción en serie. Roketsan también avanza en el desarrollo de lo que será el primer misil balístico de alcance medio, MRBM, diseñado y fabricado en Turquía. El misil de nombre Saint, el cual tendrá un alcance de más de 1000 kilómetros.
Aselsan también desarrolla el sistema tierra-aire de corto alcance, GURS, el cual combina en un solo sistema cañones antiaéreos de 35 milímetros y misiles tierra-aire de producción turca, Bozdogan o Botdogan, junto con un radar AESA para el enganche de los objetivos. Roketsan también desarrolla el lanzador múltiple de misiles de nombre TRG-230. El sistema podrá lanzar hasta 12 misiles tierra-tierra TRG-230 de 230 milímetros guiados por láser a una distancia mínima de 20 kilómetros y una distancia máxima de 70 kilómetros. El ejército turco también está en proceso de incorporar 2.000 blindados de producción nacional FNS Pars y BMC Altuj. En cuanto a la artillería, están desarrollando su nuevo obús autopropulsado sobre camión Arpan 155 de 155 milímetros. Y por último, las empresas Katmersiler y Aselsan desarrollan el vehículo terrestre no tripulado denominado como Katmersiler UCAP,